Vamos entonces esta noche también a compartir el tema, la palabra del Señor. Y yo he querido esta vez traer una palabra como dice la Biblia, una palabra de ánimo, una palabra también de edificación y también una palabra de afirmación sobre aquellas cosas que están por venir, sobre aquellas cosas que están escritas pero que aún no se han cumplido. Y para esto necesitamos, a la luz de la palabra, saber qué es lo que nos dice, cuál tiene que ser nuestra actitud para estos tiempos, cuál tiene que ser nuestra posición como iglesia para estos tiempos gloriosos, donde el Señor está trayendo el cumplimiento de muchas verdades para nuestras vidas. Así es que les invito, por favor, vayamos al libro de Apocalipsis, ¿sí? Y por favor no se asusten porque vamos a tocar Apocalipsis esta noche. Vamos a hablar algunas cositas de Apocalipsis que estoy seguro que nos van a traer mucha edificación. Apocalipsis capítulo 1, versos desde el 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis. Apocalipsis está en el Nuevo Testamento, ¿no? Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de esta manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, ¿qué es lo que estaba hablando Juan por medio de revelación? Justamente eso. Las cosas que deben suceder, diga pronto. Esto no va a tardar mucho, pues ya fue escrito hace 2000 años atrás, pero al tiempo que estamos ahora significa que está mucho más pronto de que vengan. Y el versículo 2 dice que han dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto vio Juan y daba testimonio de lo que ya estaba preparado. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, diga conmigo, está cerca. ¿Amén? El tiempo está cerca. ¿Cuál es el consejo de Dios para este tiempo? Número 1 dice, bienaventurado el que lee. Diga, hay que leerlas. Segundo, hay que oírlas. Amén. Tercero dice, hay que guardarlas. Amén. Leer, entender, guardarlas. ¿Sí? Porque el tiempo está cerca. Y esto es lo que queremos esta noche compartir con ustedes. El tema de esta noche se llama el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Sí? El libro de Apocalipsis es un libro que para muchos trae un poco de incertidumbre, para otros miedo, para otras personas prefieren no abrir el libro de Apocalipsis porque se encuentran con muchas cosas que asustan, ¿no? Que son espantosas y que no nos dejan conocer lo que dice aquí, aquellas cosas que van a suceder. Y nosotros necesitamos conocer esas cosas. Amén. Entonces, este tema, esta palabra, no tiene otro objetivo, sino más bien crear en nosotros una expectativa y animarnos unos a otros. ¿Sí? Diga animarse. Dígale a la persona que está junto a usted, anímate. Anímese.
Allá mi hermana Angelita, le mando una palabra desde acá. Anímese, hermana Angelita. Mi hermano Rafaelito, anímese. Y no me refiero que están desanimados. Oído a esto. Esta palabra, animarse, no se refiere a que estén desanimados, sino más bien a que se afirmen para seguir. ¿Okay? No está hablando de ninguna situación de decaimiento, sino está hablando de ánimo en cuanto a que nos consolidamos para continuar hacia adelante. Esa es la idea, mis hermanos. Así es que entonces, no queremos con esta palabra construir un pensamiento escapista, por favor. El pensamiento escapista ha hecho que justamente en este siglo la iglesia del Señor esté desentendida de estas cosas que están por suceder. Para muchos han dicho, mejor Señor, ya ven pronto, no queremos vivir el apocalipsis. Señor, ven pronto porque el apocalipsis me asusta, yo no quiero estar allí. ¿Ya? Y entonces más bien hemos generado un pensamiento de escape, de irnos al cielo ya, Señor, nos queremos ir ya. Pero yo quiero decirle algo, por mucho que usted se quiera ir, no va a ser así. Porque la Biblia dice que nosotros, no dice que nosotros vamos a ir al cielo. La Biblia dice que nos vienen a ver, que nos vienen a llevar al cielo. Por lo tanto, no depende de nosotros, sino del Señor. Por mucho que yo quiera ir al cielo, no va a ser así porque el Señor viene a llevarnos. Y ya vamos a leer ese pasaje para que podamos tener solidez en lo que a veces estamos inclusive pidiendo, ¿ok? Bien. Entonces, hermanos, el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema escatológico, este es un tema que tiene que ver con los acontecimientos que van a suceder a futuro. Esto fue escrito en el primer siglo de la iglesia y ellos escribieron no con un pensamiento de escape, sino escribieron con un pensamiento para animarnos, para fortalecernos, para seguir adelante. ¿Sí? Porque tanto los apóstoles de Jesucristo, de Jesús, como el apóstol Pablo, ellos tuvieron un claro entendimiento de los acontecimientos y de la dispensación del tiempo en cual Dios había establecido que se vayan desarrollando. Y esta noche vamos a irnos ubicando en uno de los primeros acontecimientos que es necesario que la iglesia sea entendida, el arrebatamiento. Arrebatamiento. Vamos, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Mire el nivel de conocimiento de esa iglesia en Tesalónica. Ellos tenían un alto conocimiento de estas cosas. ¿Sí? Ellos conocían bastante sobre los temas apocalípticos, sobre los temas que iban a suceder a futuro. Y Pablo les escribe al respecto. Dice, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo imagino a ellos que no estaban asustados. Yo imagino a ellos que no estaban con miedo de que hoy noche, mañana, y si cuando viene, y si viene ahora, no. Ellos tenían mucha certeza de esas cosas que iban a suceder, como dijo Juan en Apocalipsis. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así manifiesta como un hecho repentino. Pero sin embargo, ellos estaban seguros y habían recibido suficiente conocimiento. Versículo 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mire esa palabra. Mas vosotros, hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y este es el punto, iglesia. ¿Sí? A nosotros no nos debería sorprender el día del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tinieblas. Es decir, no estamos desentendidos de estos hechos. Sabemos y deberíamos estar plenamente capaces de identificar estos acontecimientos. Y esto nos van a dar suficiente seguridad y poder esperar todos estos acontecimientos con una expectativa y con una mentalidad no de escape, sino una mentalidad de apoyo, una mentalidad que aporte, que colabore
en ese reino eterno que se está desarrollando en esta era. Entonces dice así, porque todos vosotros, versículo número 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que, velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y el versículo 9 dice, porque no, esta es nuestra esperanza, hermanos. Y yo invito esta noche para que usted se afirme en esta palabra y viva en esta palabra. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿De cuál ira está hablando aquí? De la ira del juicio final. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para qué? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es que nosotros estamos aquí separados para un tiempo de ira, o sea, un tiempo de la ira de Dios, sino que estamos aquí para el mejor tiempo. Es ese tiempo donde nuestra salvación va a ser plena y va a ser a través de ese maravilloso acto del arrebatamiento, ¿ok? Adicional a esto, nosotros podemos conocer en la Biblia de muchos anticipos de este hecho arrebatamiento. Y yo quiero revisar con ustedes para que esto nos dé también, como ya lo dijo el apóstol Pablo, saber que estamos para la salvación, pero también saber que si creemos que Jesucristo murió y resucitó, que si creemos que somos salvos, también debemos creer en el arrebatamiento. También tenemos que tener total luz, claridad de ese acontecimiento que ya pronto dice, pronto vendrá, pronto sucederá. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar un par de pasajes donde nos muestran cómo estos hombres experimentaron arrebatamiento. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8:39, nos habla de la experiencia de un hombre en el tiempo bíblico acerca de que él experimentó arrebatamiento. Dice así, Hechos 8:39. Permítame, por favor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Mire usted, este es un anticipo de lo que está por venir, de lo que está por suceder. Ya hubo un hombre que experimentó el arrebatamiento y este es Felipe. Y cuando una vez que fue arrebatado, no lo volvieron a ver más. ¿Por qué? Porque se fue con el Señor. ¿Sí? Tenemos también otro caso que nos ayuda mucho, que nos ilustra mucho para tener fe, convencimiento de que esto es real y que a nosotros nos espera este momento. Felipe experimentó el arrebatamiento en el nuevo pacto. Escuche esto. En el nuevo pacto ya tuvimos unas experiencias de arrebatamiento, ¿verdad? Este es un ejemplo documentado y validado acerca del arrebatamiento. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos de 2 al 4, también nos habla la escritura de esta maravillosa experiencia, pero ya no de lo que Felipe experimentó, ¿sí? Sino que ahora más bien el apóstol Pablo nos escribe a nosotros para animarnos en esta misma dirección. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando de su experiencia. El segundo hombre que también experimentó un arrebatamiento en el nuevo pacto fue el apóstol Pablo, con la gran diferencia que él, pues como dice él mismo en la escritura, no sabe si fue en cuerpo o en espíritu, pero a la final dice que él regresa acá. Versículo 2.
conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, ¿fue qué? Fue arrebatado. Amén. Fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Qué maravilloso, hermanos. Si creemos entonces que hemos nacido de nuevo, entonces también tenemos que creer que seremos arrebatados. Pablo experimentó este arrebatamiento. Versículo 3 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Wow. Entonces Pablo fue a dos lugares a la vez, al tercer cielo y también al paraíso. ¿De qué forma fue allá? Él no fue en una nave, él no fue en algún cohete impulsado, el Señor lo llevó. Por eso dice, no sabe si en cuerpo o en espíritu, pero el Señor es el que lo llevó para allá. Y ahí le fue dado, dice, escuchar cosas que a nadie se le ha dado escuchar. ¿Dónde fue esto? A través de un arrebatamiento. Esto nos muestra el anticipo de esto que va a suceder, de estas cosas que nosotros también esperan. Así es que dígale a su hermano que está por allí, díganos, espera el arrebatamiento. ¿Amén? Listo, entonces, aquí tenemos dos experiencias en el nuevo pacto. Escuchen bien, en el nuevo pacto, en la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Pero también, ¿sabe qué? En el Antiguo Testamento ya hubieron también arrebatamientos. El primer arrebatamiento que relata la Biblia acerca de esto fue, mis queridos hermanos, en Génesis, capítulo 5, versículos 23 y 24, refiriéndose a Enoc. Enoc fue llevado al cielo, dice, en un torbellino. Ese es un arrebatamiento, ¿ah? Enoc fue llevado al cielo en un torbellino. Eso está en Génesis 5, 23 y 24. De este mismo hecho, mire, este hecho a manera de sombra y de figura que sucedió en el Antiguo Testamento, también en el libro de Hebreos, también vuelven a tocar los escritores de Hebreos y también Judas. Judas habla de este hecho acerca del arrebatamiento de Enoc. Entonces, los apóstoles del nuevo pacto validaron los hechos de el Antiguo Testamento. Entonces, ellos creyeron en el arrebatamiento. Ellos tuvieron total seguridad y confianza de que esos acontecimientos estaban también preparados, como lo dice el mismo libro de Hebreos. Ellos, aunque solamente tuvieron las promesas, ellos caminaron y murieron, aunque no las recibieron, pero vivieron en esa esperanza, en esa fe. Aún nosotros, ¿cuánto más, hermanos? A nosotros que nos ha sido dada ya todas las promesas y nos ha sido dada la fe para creer. ¿Amén? Entonces, hermanos queridos, Felipe fue arrebatado. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso. ¿Sí? Pablo les escribe a los corintios sobre esta experiencia, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos vuelve a hablar acerca de esta misma experiencia de Enoc. Otro hombre que fue arrebatado es Elías, el profeta Elías. Segunda de Reyes 2:11, mis hermanos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. ¿Sí? Qué increíble, ¿eh? En un torbellino llevado al cielo. Elías estaba con su discípulo Eliseo y ahí sucedió este acontecimiento maravilloso, glorioso en los tiempos de ellos. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, todos estos eventos son un adelanto, son un anticipo que nos garantizan a nosotros también que seremos arrebatados o que también experimentaremos el arrebatamiento. De eso la iglesia no tiene que tener la menor duda. Es más, tiene que estar animada y afirmada en este hecho que sucederá. Al respecto de lo mismo, el apóstol Pablo sigue hablando y hay muchos textos que nos van a esta noche ayudar a ampliar mucho más esa seguridad. En 1 Corintios 15, del 51 al 54, es importante, revisémosle para allá. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte es en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Entonces, ¿eso qué significa? La victoria total sobre la muerte. Qué importante, hermanos, cómo este texto nos ilustra, ¿verdad? El versículo 51 dice el apóstol Pablo que es un misterio. El arrebatamiento, hermanos, os digo, un misterio que aún a muchos no les ha sido revelado en su totalidad, o muchos no lo han querido entender, porque cuando usted encuentra las posturas teológicas acerca del arrebatamiento, usted se va a topar con muchas. Algunos dicen que ya sucedió, otros dicen que eso nunca va a suceder, otros dicen que ese hecho no existe. Entonces encontramos algunas posturas teológicas que realmente al desconocer este misterio no lo aceptan, pero sabemos que el apóstol Pablo nos está diciendo un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere a Pablo al arrebatamiento como un misterio? Por el hecho que está relatando aquí. Dice así: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire ese misterio, no todos dormiremos. ¿A qué se está refiriendo allí? Está refiriéndose a la muerte física. ¿Por qué? Porque ellos tenían la esperanza. En su tiempo ellos decían, no sabían, porque claramente está que no sabe el día ni la hora, pero al final ellos vivían con esa expectativa. Ellos tenían la expectativa de que en sus días el Señor vendría. Y por lo tanto aseguraron que tal vez ellos no morirían hasta ese momento. Entonces, miramos aquí cómo en estos aspectos el apóstol Pablo siempre nos propone una expectativa que nos ayude a estar animados y expectantes, esperando este momento glorioso, ¿sí? Ahora bien, mis hermanos, en el arrebatamiento, Cristo vendrá de una manera secreta. ¿Cómo es esto? Por eso Pablo también dice, la segunda postura de Pablo al decir misterio es que en el arrebatamiento Cristo vendrá de una manera secreta. ¿Qué significa esto? Esto será un misterio para el mundo. Y yo sé que usted ha visto las películas de Hollywood que ilustran el arrebatamiento, ¿verdad? Y la gente no entiende lo que sucede, porque esto es un misterio, algo que pasa que no es entendido por la mente, que no es descubierto por el hombre, ¿verdad? Usted ha visto que, por ejemplo, está la gente allí en su vida normal, pero empiezan a desaparecer y la gente dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde se fueron? Así dicen, un abrir y cerrar de ojos. Esto será como un misterio, porque nadie está preparado ni sabe el día ni la hora, en el sentido de que estar esperando ese momento de una manera puntual. Entonces, eso es que vendrá como un misterio y hará esa aparición no para el mundo. Escuchen esto, hermanos. El arrebatamiento no va a ser visible para el mundo. Por eso es que para el mundo es un misterio el tema del arrebatamiento. Para quien sí va a ser visible el arrebatamiento es para la iglesia. Solo para la iglesia va a ser visible este arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice que con Cristo nos reuniremos en el aire, en las nubes. Cristo no va a bajar a la tierra, no va a pisar tierra, sino que seremos elevados en el aire, en las nubes, y nos encontraremos con Él. Y este es un hecho que no lo va a ver el hombre natural. ¿Sí? Miremos lo que dice acá. Entonces, al respecto, en el arrebatamiento, Cristo vendrá en secreto para el mundo, pero será
para todo ojo en la iglesia, una verdad. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos habla al respecto el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. ¿Alguien tiene, por favor? Adelante, ayúdeme. Amén. Estamos allí. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice. Sí. No. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, orad sin cesar. Ya son 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. No. Luego nosotros, Amén. luego los que nosotros vivimos, dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Señor. Amén. Mire lo que dice el texto. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No nos quedaremos ni en el aire ni en las nubes, sino que ¿qué? Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Amén? El encuentro va a ser ahí en ese lugar, en el aire, en las nubes. Pero no nos vamos a quedar allí, sino que iremos con el Señor. ¿Ok? Entonces, mire cómo a esto el apóstol Pablo, en definición, ahora sí vamos ya a la definición de lo que es arrebatamiento, de lo que experimentaron los antiguos, de lo que experimentó Felipe, de lo que experimentó Pablo en una manera, él no sabe si en espíritu o en cuerpo. Ahora dice ya Pablo de una manera puntual, seremos arrebatados en las nubes y en el aire, nos uniremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Esto es arrebatamiento. Es ser arrebatados para unirnos, para estar con el Señor para siempre. Ese es el momento más glorioso que anunció Apocalipsis de que estas cosas que estaban por suceder. Aquello que en el Antiguo Testamento fue una manera de anticipo, de sombra, pero que para nosotros hoy esto es ya una palabra segura, una palabra que nos da esperanza y sobre todo que nos da confianza para caminar. ¿Ok? Aquí dice la Escritura, a esto Pablo le llamó el arrebatamiento. Cuando Cristo arrebate a su iglesia, será un misterio para el mundo, porque solo la iglesia podrá verle en su venida. Nadie más. Nadie más le podrá ver. Este hecho solo va a ser visible para la iglesia, no para el mundo, en cuanto al arrebatamiento. ¿Sí? Pero tenemos un acontecimiento posterior y esto se llama la segunda venida de Cristo. ¿Eh? En cambio, en la segunda venida del Señor, Él regresará, escuchen esto, Él regresará a la tierra con los creyentes que fueron arrebatados, pero este sí será un hecho visible para todo ojo, para todo el mundo. Mientras que el arrebatamiento solo será visible para la iglesia porque nos uniremos con Él. La venida, la segunda venida de Cristo, en cambio, todo el mundo verá Cristo descendiendo con su iglesia para tomar la tierra. Entonces, aquí tenemos dos acontecimientos que están por suceder. El uno, el arrebatamiento, y el otro, la segunda venida de Cristo, en los cuales están totalmente involucrada la iglesia del Señor y el Señor mismo como la consumación eterna de todo su plan. ¿Ya? Aquí entonces, mis hermanos,
Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 19:14. Refiriéndose a esto de la segunda venida de Cristo, dice así: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, esto habla de la iglesia, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Esto habla de la segunda venida de Cristo y su iglesia, ¿sí? Lea el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones. Es decir, a todos aquellos que se rebelaron y que rechazaron su nombre, ¿ya? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su venida, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Estos textos nos hablan de la segunda venida de Jesucristo con su iglesia para someter la tierra. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí vemos dos acontecimientos, dos hechos que están por suceder, en los cuales estamos totalmente nosotros, la iglesia del Señor, involucrados. Somos parte de esto. Y esto es para lo cual Dios nos ha preparado. Esto es para lo cual el Señor quiere que estemos listos, estemos apercibidos, ¿ok? No con una mentalidad de pronto de escape, de conformismo o de renuncia, sino más bien que podamos cada día, hermanos, creer, confiar y saber que esto es para nosotros, ¿sí? Aquí también encontramos que el Señor en su segunda venida vendrá con la iglesia y todo ojo lo verá, mientras que en el arrebatamiento solo será visible para la iglesia. Esto es muy una diferencia que hay aquí, ¿sí? Pregunta: ¿cuándo ocurrirá la segunda venida del Señor? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Sí? La segunda venida del Señor, note que no estoy diciendo el arrebatamiento, por favor, ¿ya? La segunda venida del Señor ocurrirá en la parte final de la gran tribulación. Amén. Voy a volver a decir para no tener confusión. El arrebatamiento no tiene ni día ni hora, nadie lo sabe en cuanto al arrebatamiento. Pero en cuanto a la segunda venida del Señor con su iglesia, entonces sí tenemos al final del tiempo de la gran tribulación, allí vendrá la segunda venida del Señor y su iglesia. ¿Amén? Usted ya sabe para qué viene en ese tiempo. Viene para someter, viene para regir con puño de hierro, viene para destruir toda obra de la tierra que se levanta contra su señorío y su reino. ¿Sí? Esto sucederá entonces al final del periodo de la gran tribulación. Leamos, por favor, lo que nos dice la Biblia sobre este acontecimiento. Apocalipsis 1:7. Ahí mismo usted está en el 19. Vuélvase, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Qué acontecimiento va a ser visible para todo ojo? La segunda venida de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Mire, este tiempo, en la segunda venida del Señor, va a haber un tiempo de ¿qué? De lamentación en toda la tierra, porque el Señor viene a juzgar la tierra, viene a someter la tierra. ¿Sí? Pero me resulta una palabra interesante aquí en este texto. Dice en la parte de arriba, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron.
Mire esa palabra, los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron a él? ¿Quiénes fueron estos? ¿Sí? Los que le traspasaron fueron su mismo pueblo, los judíos. ¿Verdad? ¿Quiénes traspasaron? ¿Quiénes lo hirieron? ¿Quiénes lo abofetearon? ¿Quiénes lo insultaron? ¿Quiénes lo latiguearon? Fueron su mismo pueblo, los judíos. ¿Sí? Esto también lo dice el profeta Zacarías en el capítulo número 12, verso 10, hablando al respecto ya de lo que iba a suceder. Zacarías 12:10 dice la escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mire esa palabra. A quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miren, este tiempo va a ser un tiempo terrible. Está preparado un tiempo terrible que será en el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Será un tiempo de aflicción, será un tiempo de llanto, ¿ok? De lloro, de crujir de dientes. No nos pasó esto, ¿Sí? Este será un tiempo el más difícil. ¿Quiénes lo traspasaron? Los judíos, su propio pueblo. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, los profetas ya profetizaron sobre este hecho que iba a suceder, y obviamente estaban hablando ellos del periodo de la segunda venida de Cristo con su iglesia a la tierra. Zacarías está en total, si se dan cuenta, mis hermanos, Zacarías y el apóstol Juan, hablando en Apocalipsis, los dos están en total concordancia, coherencia de los acontecimientos en su orden de cómo irán sucediendo. Entonces, con esta palabra, ¿cuál es la intención? Que estemos afirmados, que estemos seguros, que estemos convencidos de que estos acontecimientos están preparados para nosotros. ¿En qué sentido? En que como iglesia nosotros vamos a venir con Cristo a la tierra. Después del arrebatamiento, vamos a descender para hacer un trabajo, para hacer una tarea. ¿Sí? Y esto es lo maravilloso. Usted nomás no está acá en la tierra ahora mismo preparándose para manifestar a Cristo de una manera temporal acá, sino usted está preparándose para un gobierno eterno, hermanos. Usted va a participar juntamente con Cristo de un tiempo donde vamos a ir a la batalla, donde vamos a hacer con el Rey de Reyes y vamos a traer juicio sobre la tierra. Y para eso la iglesia está ahora mismo siendo entrenada, siendo preparada, porque lo que viene, los tiempos que vienen, son gloriosos para aquellos que han recibido y han creído en su palabra. Avancemos un poquito más. De esto también dice el apóstol Juan en el libro de Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 34 al 37. Vamos allá, por favor. Juan 19, del 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, para que nosotros también creamos. ¿Sí? Lo que está escrito es para que nosotros creamos, hermano, que así va a ser, que esto va a suceder. ¿Ya? Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Se cumpliese lo que dijo Zacarías y lo que al apóstol Juan
le fue dado por revelación. Entonces, todo lo que se escribió tenía esa intención de que se cumpliera los profetas y todo el anuncio y todo el consejo que Dios tenía preparado. ¿Sí? No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿De quién están hablando aquí? El Señor Jesús. Del Señor Jesús. ¿Quiénes lo traspasaron a Jesús? Su mismo pueblo. Los judíos. Los judíos. Ujú. Entonces, mire usted, cómo ahora viene un tiempo, ya no un tiempo de gracia ni un tiempo de paz, sino hay un tiempo donde ya habrá una especie de regirlos, de someterlos ya de otra forma. Amén. Ahora, la pregunta es esta, mi hermanos. Nosotros, ¿dónde estaremos en ese momento? Nosotros estaremos, ya habríamos participado del arrebatamiento, pues. Porque en el arrebatamiento es donde la iglesia es llevada por el Señor a las nubes y en el aire estaremos con Él. Y luego de esto, viene, después de la gran tribulación, viene el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo con su iglesia. Es decir, para este tiempo, la iglesia del Señor ya estará unida después de las bodas del Cordero, ya estará juntamente con el esposo y los dos estarán ejerciendo una misma realidad. ¿Sí? Avancemos un poquito más. Apocalipsis 4:1. ¿Por qué les dije esto? Porque escrituralmente, aquí en este capítulo, Apocalipsis 4:1, vamos a entender y a darnos cuenta que hasta aquí, hasta Apocalipsis 4, es que la iglesia está presente en la tierra. A partir de Apocalipsis 5 para adelante, ya la iglesia no participa en esos eventos. Leamos, por favor, Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A quién está llamando esa puerta en el cielo? A la iglesia. ¿Sí? Porque note usted que en los capítulos anteriores de Apocalipsis hay algunas palabras para las iglesias. ¿Sí? Apocalipsis 2 y 3 está hablando a las 7 iglesias y a cada una de ellas le da una palabra, el ángel. Y después de esto, de hablar a las iglesias, en el capítulo 4, en cambio dice esto, después de esto miré, ¿después de qué? Después de la palabra que les dio a cada una de las iglesias. ¿Sí? Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, ¿cuál era esta voz? El Señor, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿De qué está hablando aquí? De todos los acontecimientos que a partir de allí para adelante empezarán a suceder. ¿Sí? Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y aquí viene a ver la descripción de todo aquello que ya como en el cielo se empieza a establecer en cuanto a Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando usted lee Apocalipsis 5, 6, 7 hasta el 21, tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea del miedo, del temor, de aquellas cosas que van a suceder, porque realmente la iglesia para ese entonces ya no estará en la tierra.
Amén. La iglesia ya estará en el cielo juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que abrirnos a la mente, tenemos que abrirnos al libro para tener tranquilidad a la hora de leer Apocalipsis y saber que, primero que nada, que si la iglesia en Cristo ya es arrebatada, entonces esos acontecimientos no nos tocarán a nosotros como iglesia, ¿sí? Serán para los que traspasaron al Señor, ¿sí? Avancemos un poquito más. La iglesia es arrebatada de la tierra en Apocalipsis 4. A partir de aquí, todo lo que sucede es descrito por Juan como los juicios de la gran tribulación. Entonces, note usted, arrebatamiento, gran tribulación, 7 años, divididos en 2 periodos, 3 años y medio cada uno, y luego viene la venida, la segunda venida de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, para el periodo de la gran tribulación, la iglesia no estará en la tierra, porque estará en las nubes, en el cielo, con el Señor. Al final del periodo de la gran tribulación, la iglesia descenderá con el Señor para regir la tierra. ¿Sí? A esto también se le conoce como el periodo del milenio, los 1000 años del reino de Cristo con la iglesia aquí en la tierra. Amén. Entonces, para hablar de arrebatamiento tenemos que hablar también de la segunda venida para entender los sucesos en su línea escatológica. ¿Ok? Entonces, qué maravilloso, hermanos, saber que hay situaciones que al topar estos textos nos deben y necesitamos que nos aclaren, nos afirmen en las ideas que a veces o hemos escuchado o hemos abrazado. Como les decía, hay muchas posturas teológicas que afirman, unos que el Señor Jesús ya vino, ¿verdad? Otros que niegan y otros que no hay arrebatamiento. Entonces, hermanos, bíblicamente, nosotros podemos ver hasta este punto que hombres del Antiguo Testamento experimentaron un anticipo de esto, del nuevo pacto. Hombres también tuvieron una experiencia con esto. Y los apóstoles escribieron a las iglesias acerca de esta realidad que está preparada para que estas cosas sucedan más adelante. Entonces, amados hermanos, el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. ¿Sí? Lo voy a repetir esto otra vez. Hay algunas posturas que dicen que la iglesia va a estar en la gran tribulación, que la iglesia va a estar aquí en la tierra en el periodo de la gran tribulación. Pero yo quiero decirle que no es así, porque la iglesia antes de la gran tribulación ya es arrebatada. Y después de la gran tribulación, la iglesia desciende con Cristo para reinar la tierra 1000 años. Amén. Veamos un poquito más, tenemos unos par de minutos más que nos regala el tiempo y con esto terminamos ya esta noche. Primera de Tesalonicenses 5:9. Esto sosteniendo lo que estoy diciendo, por supuesto, acerca de que la iglesia no estará en el periodo de la gran tribulación. Mire, y este pasaje nos da total confianza, hermanos. Les comparto. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Y esto nos da tranquilidad. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? La consumación de la salvación está justamente en ese tiempo o en ese hecho o en ese acontecimiento del arrebatamiento. De eso está hablando aquí. Entonces, en el arrebatamiento, ahí nuestra salvación es alcanzada en una manera total. Por eso Pablo nos habló a los corintios, les dijo que seremos transformados de un cuerpo, nos sería dado otro cuerpo incorruptible, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder visitar ese lugar donde vamos a estar eternamente con el Señor, porque allá no entra lo corruptible, allá no entra la carne, allá solo entra lo incorruptible, lo eterno en otras palabras. Entonces, amados, la confianza
que tenemos que tener es que el Señor no nos ha preparado para la ira, ¿verdad? No nos ha preparado para la destrucción, sino Él nos ha preparado para la salvación. El momento más preciado que el Señor tiene para nosotros es ese exactamente, ese día glorioso del arrebatamiento, donde la iglesia será elevada y nos uniremos al Señor en las nubes y estaremos con Él eternamente, ¿ok? Amén. Entonces, aquí la ira a la que Pablo se está refiriendo no son los 7 años de la gran tribulación. Claro. Está hablando del periodo de la segunda venida de Cristo con la iglesia para reinar la tierra. A eso se está refiriendo. ¿Ven? ¿Qué más les puedo aportar esta noche, mis hermanos? En el verso 10 y 11 del mismo, primera de Tesalonicenses 5, 10 y 11, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, ¿sí? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso ¿Sí? es. ¿Cómo tenemos que estar, cómo tenemos que caminar hasta ese día? Así, Hermanos, animándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, orando unos por otros, velando unos por otros. Amén. No con una mentalidad de escapismo. Amén. No con una mentalidad, Señor, ya llévame al cielo, Señor, ya quiero irme porque el mundo está hecho un caos y hay destrucción. No, porque aún tenemos que estar acá y hay una tarea que hacer acá. Más bien lo que tenemos que estar es en esta condición tanto espiritual como en nuestra mente. Amén. Entonces, la venida del Señor tiene que ser un tema de consuelo, amados, no un tema de miedo. correcto. ¿Sí? El arrebatamiento tiene que ser un tema de fortalecimiento. ¿Ah? Una alegría. Sí. Amén. Tenemos que fortalecernos. ¿De qué manera? Digámosle al hermano, mira, nos espera un gran momento y es ese arrebatamiento. Nos espera ese día, no te desanimes, no puedes, no debes quedarte en una condición o en un estado, sino animarnos. La mejor forma de animarnos, lo dice el apóstol Pablo, es conociendo, entendiendo estos hechos que están por suceder, ¿sí? No desde una mente de temor, de miedo y hasta de rechazo, sino más bien con un total entendimiento de lo que el Señor nos ha preparado para nosotros, ¿sí? Porque esto es lo que el Señor ha preparado para nosotros y por eso estamos preparándonos, por eso estamos caminando hacia la meta, ¿sí? Entonces, amados, dígale a su hermano, tranquilo, ya nos lleva a Cristo. Hermano, corroborando con lo que usted acaba de decir y que es un hecho innegable, este tema que es fundamental, nos habla el evangelista Lucas en el capítulo 21:36, nos dice, velad y orad para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quiere decir que antes tiene que suceder el arrebatamiento de la segunda venida. Ahí se explica, pues, ¿no? Pienso yo que es así. Estamos de acuerdo. Es decir, nosotros no estaremos para el periodo del milenio donde Cristo y la iglesia va a someter las naciones. Nosotros no estaremos en una postura de dominados. Nosotros estaremos en la postura de dominio. Amén. Y mire ahí cómo se cumple lo que el propósito eterno de Dios para la iglesia y para el hombre fue. Dice, fructifícate, multiplica, sojuzga la tierra, ¿verdad? Domina. Y mire cómo va a ser la consumación plena en el tiempo final, cómo la iglesia va a alcanzar el propósito eterno de Dios. Una postura de dominio, una postura de reyes. Por eso dice, en el muslo estaba escrito, Rey de Reyes. ¿Quiénes son los reyes? La iglesia.
en su investidura espiritual en Cristo Jesús, somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, ahí está el Rey de los Reyes gobernando la tierra, el Señor de señores ejerciendo su señorío sobre todo aquello que se levanta y se revela. Entonces, mis amados, esto trae esperanza, esto nos trae seguridad, nos trae afirmación, ánimo. Nuestro ánimo no tiene que ser, mira, las cosas van a salir bien, esperemos que todo. No, no, no. Nuestro ánimo tiene que estar fundamentado en los acontecimientos que van a suceder adelante, en esa perspectiva de confianza y de seguridad. Animo, por favor, a la iglesia del Señor virtual para que quitemos de nuestra cabeza todo pensamiento escapista, todo pensamiento, eso que dice a veces, bueno, mejor ya vámonos al cielo. Quiero decirle que no es que nosotros vamos a ir al cielo, no vamos a ir al cielo. El Señor nos viene a llevar. Así dice el texto bíblico. El Señor nos viene a llevar. El Señor nos viene a llevar en el arrebatamiento. Con el Señor. Exacto. El Señor nos viene a llevar en el arrebatamiento. Jamás, imposible que yo quiera ir al cielo, que eso no hay cómo. El Señor lo hará y Él sabe el momento y Él tiene ya el día listo. ¿Sí? Lo segundo, hermanos, así como a los tesalonicenses, tal vez como reflexión esta noche, los tesalonicenses entraron en una crisis mental. Ellos empezaron a pensar que como llevaron al otro extremo el asunto del arrebatamiento. Ellos dijeron, bueno, si el Señor viene ya pronto, entonces ya no hagamos nada. Y empezaron a pensar, por ejemplo, dijeron, ya no trabajemos, no estudiemos, no nos preparemos, no hagamos ya nada. Mira, ¿para qué si el Señor ya viene? Y sabe que este pensamiento, el apóstol Pablo mismo trata en las cartas a los tesalonicenses, cuando por ejemplo, le dice de esta manera puntual, dice que el que no trabaje, que no coma entonces. Y note que está hablando dentro del contexto de ¿qué? Del arrebatamiento, porque Pablo tiene que escribir una segunda carta para afirmar estos acontecimientos a futuro, que ellos lo estaban tomando de una manera, no estaban claros en el tema. Entonces, yo he escuchado personalmente a ministros, a hombres que predican la palabra y de pronto han dicho por ahí, miren, los jóvenes, ¿para qué van a estudiar? Las generaciones, ¿para qué se preparan si ya Cristo viene? Hermano, esto es un error y no podemos caer en ese error. Es cierto que escatológicamente nosotros no tenemos el día ni la hora ni el momento, pero también tenemos una asignación en la tierra que cumplir como seres, como individuos, porque la Biblia nos manda a reflejar a Cristo en todo. Y ahí viene nuestra capacidad, nuestra calidad y todo lo que Dios nos ha dado en dones y talentos para que podamos llevarlo al servicio y a la perfección cada día más. Entonces, amados hermanos, lo que debemos hacer siempre es tener una expectativa de ese arrebatamiento, pero mientras estamos aquí, tenemos que cumplir tanto una función y una asignación corporativa como iglesia, pero también una asignación personal, amados hermanos. Cuando hablo de una asignación corporativa como iglesia, me refiero al propósito eterno de Dios. Note usted que el propósito eterno de Dios es que nosotros demos a conocer al Padre a todos los hombres. ¿Cómo le damos a conocer al Padre? La gente nos va a conocer no solamente porque somos buenos para hacer un culto, porque cantamos bonito, porque oramos lindo, no. La gente nos va a conocer porque Él dijo, ustedes serán cabeza y no cola. Eso está hablando de ¿qué? De gente que va a estar en lugares de honor, en lugares prominentes, ¿ok? ¿Sí? A eso nos ha llamado el Señor. Y para llegar a esos lugares, ¿qué tenemos que hacer? Diga, prepararnos, diga, estudiar, diga, capacitarnos. Tenemos que, como hijos de Dios, ser luz en la tierra y ser sal en la tierra. Entonces, eso se obtiene, ¿cómo? Preparándonos. Amén. Capacitándonos, estudiando. Por lo tanto, el pensamiento, no estudien porque ya viene el Señor, o no trabajen, ¿para qué? Porque ya el Señor sí ya viene mañana, o no hagan fortuna porque ya para qué si el Señor ya viene. No, hermanos. La riqueza nunca dice en la Biblia que es mala. El corazón es el incorrecto cuando
la riqueza llega a las manos. Está en el corazón el problema. Pero todo tiene que dar gloria a Dios. Amados, y yo personalmente me regocijo en el Señor, porque dentro del grupo que estamos aquí, en la iglesia que Dios nos ha permitido levantar, tenemos profesionales. Amén. Y usted no sabe cuánta falta hace en la iglesia de profesionales. Tenemos psicólogos, tenemos maestros, tenemos gente que sabe de tecnología. Les digo una cosa, hermano. Si nosotros nos quedaríamos en el pensamiento de no prepararnos, no estudiar, no capacitarnos, no hacer nada porque ya viene el Señor, yo creo que esto no podríamos hacer. No tendríamos acceso a la tecnología, no tendríamos acceso a tantas formas y fuentes que hay, que las cuales están a disposición. Lo malo es el mal uso que le demos, pero mientras sea para bendecir, mientras sea para edificación, gloria a Dios, hermanos. Por lo tanto, sí estamos en la urgencia, hermanos, de capacitarnos, de prepararnos. Amén. Y esto lo digo ya desde un punto de vista personal. Nosotros este tiempo, la tecnología ha sido un reto. Para aquellos que como que de alguna manera no hemos sido tan cercanos a la tecnología, ha sido un reto. Amén. Y yo sé que el caso es de algunos. Y doy gloria a Dios porque me alegro, porque ahora ya podemos manejar, ya podemos entrar a las conexiones, ya sabemos qué es, por ejemplo, una plataforma, ya sabemos qué es, por ejemplo, un link, ya sabemos entrar al link. Wow, hermanos, de eso se trata esto. Hasta que venga el Señor, sigámonos preparando, sigámonos capacitando, sigamos siendo mejores, no solamente en lo uno, sino también en todas las áreas de nuestras vidas, porque eso quiere el Señor. Les garantizo que una iglesia así puede alcanzar niveles de tanto de gracia y de favor, ¿sí? Note usted que en la asignación que usted cumple, en el lugar de trabajo que usted tiene, hermanos queridos, allí es donde Dios quiere que usted lo dé a conocer a Él. Ejemplo, usted es un técnico, digamos, en un área, usted es un técnico y usted es un creyente, un hijo de Dios, pero le encargan hacer un trabajo y ese trabajo está mal hecho. Le encargan hacer un arreglo y ese arreglo no sirve. Pregunto yo, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué estamos mostrando al mundo en cuanto a esa capacidad como hijos de Dios? ¿Sí? En cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría, en cuanto a las capacidades. Por eso, mis amados hermanos, a los tesalonicenses le pasó eso. Ellos dijeron, el Señor ya viene, ya no hagamos más nada. No, nosotros tenemos que decir, el Señor ya viene. Por supuesto que sí, nos gozamos, nos animamos con esta palabra, pero también vamos a ser cada día mejores individuos, mejores hijos de Dios, mejores padres, mejores hijos con los padres, mejores profesionales, que en todo demos gloria al Señor y en todo y todo lo que hagamos, hermanos queridos, honre y glorifique a Jesucristo a través de nuestras vidas. Esta es mi palabra para esta noche, para este tiempo, que el amado y eterno Dios cada día nos sea afirmando, nos sea aclarando y sobre todo nos sea haciendo cada vez más entendidos en esa escatología en cuanto a los acontecimientos como irán sucediendo. ¿Amén? Les invito, por favor, vamos a dar gracias al Señor, oremos para que esa palabra sea en nosotros produciendo fruto y trayendo mucha luz, mucha claridad en nuestro corazón. Amén. Les invito, por favor, Padre amado, te damos gracias porque a nuestro ser, a nuestras manos, tú, Señor, has llegado tu palabra para traernos, Señor, paz, para traernos, Señor, ánimo y fortalecimiento, Padre. En medio de estos tiempos, Señor, de exaltación, de mucha expectativa, Dios, con los acontecimientos, con los hechos. Padre, muchos dicen que ya no hay arrebatamiento, otros dicen, Señor, que tu venida no va a darse, Padre, pero tu palabra nos dice, Señor, y nos afirma que nosotros esperamos ese momento y nos anima, Señor, para que estemos listos y preparados para ese momento, Señor. Ayúdanos para que podamos estar afianzados en tu palabra y sobre todo, Señor, que no tengamos, Padre, un pensamiento, Señor, contrario a lo que tú quieres. Mi Dios, que podamos estar expectantes y sobre todo trabajando, Señor,
La mies es mucha, los obreros son pocos. La asignación y el propósito, Señor, demanda de nosotros cada vez más un nivel de preparación, un nivel de entrega, un nivel, Señor, más grande en nuestras vidas. Por todo esto, Señor, debemos ser consecuentes con lo que tu palabra nos ha dicho esta noche, Padre. Gracias, mi Señor, porque hemos sido preparados no para la ira. Sabemos que viene un tiempo de ira, Señor, donde todos aquellos que se han rebelado y que no se han sujetado y no han creído ni han recibido, Padre, serán expuestos, Señor, en este tiempo y a este juicio, mi Señor. Padre, ayúdanos también, Señor, para poder rescatar a muchos a la salvación, así como a nosotros ya nos has llamado a la salvación y no a la ira. Que muchos más, Señor, puedan participar y muchos más puedan venir, Señor, a tus pies. Padre, todo esto te pedimos en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús y para alabanza y gloria de tu nombre, Señor, que en esta noche tú nos edifiques y tú nos afirmes y nos animes en esta preciosa palabra. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, un privilegio, como siempre, poder junto con ustedes edificarnos mutuamente y poder participar de estos tiempos muy maravillosos.